estamos en el episodio 2 que trata de la crisis de 1929. Tenemos a nuestros participantes que comentaremos sobre este tema, que es un tema muy interesante. Y sobre todo les doy los buenos días a ellos y a los que nos ven o escuchen. A continuación, pues, nuestra compañera Yuri nos va a explicar un poco más sobre este tema. Bueno, en este suceso también lo conocemos como la Gran Depresión, ya que en ese tiempo hubo una crisis económica desatada por el desplome de la bolsa de Nueva York, ocurrida en el 29 de octubre de 1929. Fue un conjunto entre las dos grandes guerras, como una pelea muy interminable, digamos. Uno de los hechos que afectó directamente en esto fue a los millones de las personas en los diferentes países del globo durante el siglo XX. Y también su impacto tuvo un cambio profundamente en las estructuras económicas de gran parte de las naciones de Occidente. Significó también importantes dificultades de la vida cotidiana de las personas que la padecían. Pero tampoco no es solo eso, sino que las industrias se apagaron, se desplomó, las empresas cerraron y pues los desempleos dispararon, al igual que vemos que millones de personas que perdieron sus empleos se vieron obligadas pues a vivir en la pobreza, y vemos que la crisis provocó una desinflación, ya que los precios de los productos cayeron drásticamente, y lo que a su vez redujo aún más la demanda y lo que agravó más la recesión. Y también la crisis se desencadenó el 24 de octubre de 1929, cuando la Bolsa de Valores de Nueva York experimentó un colapso masivo. Durante los días siguientes, conocidos como el Jueves Negro y el Martes Negro, los precios de las acciones cayeron en picado y miles de inversores perdieron grandes sumas de dinero. Esta caída en la bolsa fue solo el comienzo de una serie de eventos que desencadenaron la crisis. Pero no solo eso, el desarrollo de la crisis rápidamente se extendió por todo el mundo. Esto afectó a todas las economías, millones de personas, empresas cayeron y quebraron. El desempeño masivo y la caída drástica del Producto Interno Bruto, que también lo conocemos muy bien como el PIB, sumieron al mundo en la incertidumbre y la pobreza. Como vemos, la respuesta fundamental que fue crucial para intentar mitigar los efectos devastadores de las crisis, como en Estados Unidos, que el presidente Franklin, que implementó un nuevo trato, un conjunto de políticas que busca reactivar la economía y brindar ayuda a los más afectados. Estas medidas tuvieron un impacto significativo en la recuperación económica. También cabe aclarar que las causas de la crisis después de la Primera Guerra Mundial, el sistema económico de Estados Unidos se vio favorecido, pues fue el creador internacional más importante que tuvo Europa. Luego de la Gran Guerra, Estados Unidos era una potencia mundial y se convirtió en un país influyente en los venidores y cambios económicos. Asimismo, su desarrollo tecnológico le permitió asumir un nuevo modelo empresarial, donde los procesos industrializados estuvieron semiautomatizados, gracias a las ideas de Ford y Taylor. En los primeros años de la década de 1920, la población estadounidense ganaba altos salarios. Fue un periodo en donde la abundancia en todos los aspectos para este país. Pero sin embargo, en este estilo de vida provocaron un incremento de la especulación financiera a finales de 1928. Esta situación fue insostenible y dio un gran giro negativo, dado que la burbuja especulativa llegaba a su punto límite y el desborde del sistema financiero, producto de la inflación, desembocó en la Gran Depresión de 1929, que fue el suceso en el cual más impactó la crisis económica, lo cual provocó el almacén saturado de productos por los altos niveles de producción, los cuales mantuvieron los precios dados a los compromisos con los mercados, desajustes financieros entre los costos de los productos agrícolas e industriales. Sí, como también vemos que el desequilibrio entre el consumo del dinero familiar y los créditos de bancarios como consecuencia de lo anterior. El 24 de octubre de 1929 se cae la bolsa de valores en Nueva York. De hecho, también este suceso fue conocido como el Jueves Negro, como se comentó, ¿verdad? Y vimos que el principio del declive de los 5 días subsecuentes así comenzaría la crisis económica que fue en 1929, o la Gran Depresión de 1929, una de las más grandes y graves catástrofes económicas del mundo. Bueno, una de las consecuencias fue de que, debido a que Estados Unidos era una de las potencias más grandes y todos los países dependientes de su mercado fueron pues obviamente afectados, en especial las potencias europeas, que comenzaron a levantarse de la Gran Guerra.
Poco a poco la crisis fue afectada a todos los sectores, no quedó ninguno que no estuviera afectado, comenzando con el financiero, que desde donde 5.000 bancos cerraron por la imposibilidad de hacer frente a los créditos, ya que las personas exigían sus ahorros a los bancos, pero como estos no tenían para la demanda, pues tuvieron que cerrar y todos los ciudadanos perdieron su dinero. Es por esta situación que se puso en práctica al político proteccionista ahogando el mercado del mercado internacional, ya que los impuestos aduanales se elevaron, tratando de recaudar la mayor cantidad de capital, pero esta medida hizo que varios países importaran sus productos con altísimos aranceles. El sector agrícola bajó los precios de sus productos, pero estos no se vendían, lo cual implicó la pérdida de beneficios para los agricultores. Algo también importante para la recuperación de esta crisis fue el nuevo tratado, que igual ya lo habíamos mencionado, que su objetivo era el rescate de la población más necesitada, por lo que se redujo la producción agrícola, intentando elevar los precios de los alimentos. También se fortaleció el sistema público con la creación de escuelas, parques, con el interés de disminuir el desempleo. Este fue creado como para ayudar a los más necesitados. Además de que se realizaron una serie de obras al interior del país, como construcciones centrales, hidroeléctricas, diques y complejos industriales. También se fijó un salario mínimo y se creó el seguro de desempleo, de salud y de retiro. Y los sindicatos fueron legalizados, permitiendo el derecho a la huelga. Pues ya cada quien expresó información sobre la crisis de 1929, que como se pudo entender que debido a que Estados Unidos es una de las potencias más grandes y todos dependían de esto, al caerse él se trajo a todas las demás potencias. ¿Qué quieren comentar? Se nos jaló la pata literalmente a todos. Sí, literalmente. Esto fue un suceso que impactó demasiado en la situación financiera de todos los países, porque no solamente sucedía aquí, sino en los otros países que y también se vio afectado a las personas, porque se quedó sin desempleo, viviendo en la pobreza, sin nudos. Hasta los grandes bancos tuvieron una caída inesperada y personas que tenían como una economía, se puede decir, alta, igual se vieron muy afectadas con esta crisis. Que fue conocido como Jueves Negro, ¿no? El Jueves Negro, y también este suceso fue conocido como la Gran Depresión de 1929, un gran suceso que básicamente abarca toda la historia de 1929 y que también podríamos decir que los presidentes no ayudaron en algo, sí, pero solo para la caja de los chicles, literalmente, pero ahí estaban haciendo su labor y le echaron ganas y supieron sobresacar a los países en ese entonces, que básicamente fue su única estrategia fue de que almacenar alimentos para que esto no fuera un gran impacto, se diga. Lo que a mí me sorprendió más fue como la recuperación por el nuevo tratado, de que se trataban de enfocar en las personas más pobres como para ayudar a la economía, porque claro está que la economía no sube sin los trabajadores o los obreros. Exacto, no existe una economía sustentable si no hay personas quien lo refuercen o yo que sé, de las que los trabajan. Lo que también es sorprendente es la rapidez con la que se extendió este problema, ya que con lo rápido que se extendió, los bancos cayeron demasiado rápido, al igual que otros como dominos. Literalmente se vinieron todos abajo con la extensión de esta crisis. Y podemos decir que esta crisis igual fue un gran suceso en la historia. ¿Qué opinas sobre el salario mínimo que se fijó en esa época para la recuperación? Yo opino que fue un gran problema, ya que la mayoría de personas en ese entonces no puedo saber en la ciencia cierta cuánto es lo que ganaban, pero me pongo en el papel de ellos y actualmente si tenemos un salario mínimo pues es algo que nos molesta y bastante, y en ese entonces, teniendo en cuenta que había muchas crisis y aparte le dijeron que van a tener un salario mínimo, pues sí, me imagino que sería un gran problema, un problema muy muy grande la verdad para ellos. Así es. También sobre los sindicatos que fueron legalizados,